Vamos a resolver el problema 27 del trabajo práctico número 5. Luego leemos el enunciado. Dice, se golpea una varilla que está flotando en el aire sin gravedad con un impulso I. Nos da los datos del impulso, de la distancia, del punto de aplicación del impulso, la masa y la longitud de la varilla, y nos pide calcular después del golpe la velocidad del centro de masa de la varilla, la velocidad angular con la cual rota la varilla alrededor del centro de masa, y luego hacer los diagramas de velocidades un instante después del golpe y calcular la posición del centro instantáneo de rotación. Bueno, como siempre, primero analizamos un poquito el problema. Tenemos una varilla que está en reposo y en cierto instante recibe un impulso, y como nos dice que la varilla está flotando, es decir, no está vinculada, luego del impulso va a adquirir un movimiento de rototraslación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar la cantidad de movimiento lineal que adquiere el centro de masa de la varilla, es decir, el movimiento de traslación. Para eso vamos a hacer los diagramas de cantidad de movimiento inicial más el impulso neto, que nos va a dar como resultado la cantidad de movimiento final del centro de masa. Inicialmente la varilla está en reposo, recibe un impulso, ¿sí?, por encima de su centro de masa, y como consecuencia va a adquirir una cantidad de movimiento en la misma dirección y sentido que el impulso. Entonces, proyectando esta relación vectorial en el sistema de referencia que hemos elegido, nos queda que la cantidad de movimiento inicial, que es 0, más el impulso, nos da como resultado la cantidad de movimiento final, y de ahí directamente despejamos la velocidad final del centro de masa como el impulso sobre la masa de la varilla. Reemplazando por los datos del problema, obtenemos que la velocidad final del centro de masa es 2,5 metros por segundo en la dirección del versor I. Bien, lo que vamos a hacer es analizar la cantidad de movimiento angular respecto del centro de masa de la varilla. Nuevamente, la relación que tenemos es la cantidad de movimiento angular inicial respecto del centro de masa más el impulso angular neto, que lo podemos relacionar con el impulso lineal a través del vector posición que tiene el impulso respecto del centro de masa, vectorial el impulso, y eso nos va a dar como resultado la cantidad de movimiento final angular que adquiere la varilla. Bien, por lo tanto acá los vectores que nos interesa graficar son el impulso, ¿sí?, más el vector posición del impulso respecto del centro de masa. Haciendo el producto vectorial, lo que vamos a obtener es que la varilla adquiere un movimiento de rotación en sentido horario, es decir, entrante, a causa de ese impulso lineal. Planteando la ecuación vectorial, vemos que inicialmente la varilla está en reposo, así que nos queda el impulso angular, que es entrante, que nos da como resultado una cantidad de movimiento angular también entrante, que es el producto del momento de inercia respecto del centro de masa por la velocidad angular final. Acá el dato que tenemos es que el vector posición del impulso respecto del centro de masa, el módulo, es esa distancia d, que según los datos del problema es igual a L sobre 15. Bien, nuevamente tenemos ya el sistema de referencia elegido. En este caso vamos a proyectar en la dirección Z, ¿sí? Y nos queda entonces que esa distancia d por el impulso, ¿sí?, por el seno de 90, en este caso son perpendiculares, nos da como resultado el momento de inercia de la varilla respecto del centro de masa, que es ml² sobre 12, por la velocidad angular final. Entonces de ahí directamente despejamos, reemplazando la distancia d por L sobre 15, llegamos al omega' como 12/15 del impulso lineal sobre m por L. Reemplazando por los datos del problema, llegamos a que la velocidad angular final nos da 2 segundos a la menos 1 según la dirección del versor K. Lo que vamos a hacer ahora es construir los diagramas de velocidad para poder calcular en forma gráfica y analítica la posición del centro instantáneo de rotación. Como siempre, el modelo que vamos a usar es el de la traslación más la rotación respecto del centro de masa, que nos va a dar como resultado el movimiento final de la varilla, que es una rototraslación. Acá
ya tenemos calculados los valores tanto de la velocidad final del centro de masa como del omega final. Por lo tanto, vamos a elegir una escala adecuada para poder graficar esos vectores. En este caso yo elegí 1 centímetro equivalente a 0,5 metros por segundo. Y elijo 3 puntos de la varilla, como siempre el centro de masa y los puntos extremos, ¿sí? El extremo superior e inferior que llamé A y B. Por lo tanto, en la traslación todos los puntos tienen la misma velocidad, ¿sí? Que es 2,5 metros por segundo, la que calculamos. Luego voy a graficar la rotación, dijimos que el omega prima nos dio en sentido entrante y lo que voy a hacer es calcular la velocidad tangencial del punto A y del punto B como omega vectorial R. Ese R, el vector posición del punto A y del punto B respecto del centro de masa, es L sobre 2. ¿Sí? Por lo tanto, esa velocidad angular sería 2 por L sobre 2, me queda 1 metro por segundo. Para B y para A el mismo módulo. Sumando cada punto, obtenemos entonces este perfil de velocidades que nos da el movimiento de rototraslación de la varilla. Bien, lo que voy a hacer ahora es calcular analíticamente la posición del centro instantáneo de rotación a partir de la relación que ya conocemos, que dice que la velocidad final del centro de masa es el producto vectorial entre la velocidad angular y la posición del centro de masa respecto del CIR. Pasando esto a módulo, ¿sí? En forma escalar, podemos despejar la distancia entre el centro de masa y el CIR y nos da 1,25 metros. Por lo tanto, en forma vectorial, este vector posición es 1,25 metros en la dirección del versor J y gráficamente lo podemos obtener trazando una línea en la dirección de la varilla y otra línea, ¿sí? Que une los extremos de los vectores velocidad. Donde se cortan esas dos líneas tenemos el centro instantáneo de rotación y ahí tenemos marcado el vector posición del centro de masa respecto del CIR. Recuerden que es muy importante tener en cuenta dónde está el origen de ese vector y dónde tiene el extremo para que se cumpla la relación vectorial que hay entre la velocidad del centro de masa y la velocidad angular. Bien, entonces ya terminamos el problema. Las respuestas de los incisos son que la velocidad final del centro de masa nos dio 2,5 metros por segundo en la dirección del versor I. La velocidad angular final luego del impulso nos da 2 segundos a la menos 1 en la dirección del versor K. Y la posición del centro de masa respecto del CIR es 1,25 metros en la dirección del versor J. Y con esto entonces terminamos este problema.